Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Agustín Cuadra, soy profesor de la Universidad de El Salvador, específicamente en la Facultad de Química y Farmacia. Me desempeño en las secciones de análisis bromatológico, como también química forense y toxicología. Esta es una grabación dirigida a manera de entrevista que se me ha solicitado por parte de los integrantes de un grupo de jóvenes que están ansiosos por saber respuestas de un académico que tiene experiencia en el área de la docencia. Verán, en la Universidad de El Salvador nosotros, los docentes, nos formamos en determinados pilares como es la docencia, la proyección social, la investigación, que es elemental, y también aplicamos diferentes estrategias para poder consolidar los saberes actitudinales, procedimentales y conceptuales. Como les decía, este es como una entrevista dirigida a los jóvenes de la Universidad Pedagógica de El Salvador, Dr. Luis Alonso Aparicio, de la Facultad de Educación. Bueno, primero la entrevista comienza con un saludo donde se dice: tenga usted un buen día, somos estudiantes de la Universidad Pedagógica de El Salvador, Dr. Luis Alonso Aparicio, y cursamos la materia llamada Administración de Instituciones Educativas, sección 02, y estamos realizando una investigación titulada Estudios sobre la participación docente en el uso de tecnologías de la información y comunicación conocidas como las TICs. Obviamente acotan ellos que la opinión es de suma importancia para el éxito de esa investigación que están realizando estos jóvenes. Obviamente dan un agradecimiento por el esfuerzo y el tiempo que se representa. Entonces la entrevista está enfocada en la recolección de información acerca de cómo ha sido mi desarrollo y crecimiento tanto personal como profesional en el ejercicio docente, y de igual manera se me pide responder cada pregunta de forma libre sin ningún tipo de pena ni cohibición. Me parece muy bien, lo cual enriquece la investigación de manera positiva. Para ello piden mi colaboración, sinceridad para que el resultado obtenido sea lo más verídico posible y útil a la construcción de soluciones y propuestas. Bueno, para comenzar, jóvenes, mi nombre es Juan Agustín Cuadra Soto. Soy químico farmacéutico de profesión, salí de la licenciatura en química y farmacia. Ostentaré dentro de poco lo que es mi maestría en microbiología y inocuidad de los alimentos. Tengo 39 años. Yo soy originario de San Miguel. A lo largo de mi vida siempre he tomado decisiones en base a objetivos, del cual, pues, pensarán ustedes, puede influir un poco sobre la vida social, pero de una manera u otra la vida es de decisiones. Y una de mis decisiones fue culminar mis estudios para poder ser un hombre de bien a esta sociedad que lo necesita. No solo yo, todos los estudiantes están obligados, desde un punto de vista moral y ético, formarse como profesionales y como virtuosos ciudadanos para poder ser funcionales en una sociedad que ustedes podrán apreciar que está en decadencia. Ahora bien, obviamente la academia ofrece una formación profesional, somos formadores, y en el caso del aspecto que es más que todo comportamiento, actitudes, se espera que la familia proporcione como parte del desarrollo de una persona, ¿sí? Entonces hay elementos que la familia debe de abordar y hay elementos que nosotros como formadores estamos en nuestra obligación, tanto por nuestra formación como profesores, como también sensibilizarlos en aspectos de la realidad que vive un país, una cultura, en este caso la cultura salvadoreña, del cual es una función que yo les digo que me motivó a hacerlo como profesor, como formador. La verdad, dentro de mi formación a lo largo de la historia de ser estudiante de química y farmacia y previo en bachillerato, siempre me gustó lo que es instruir. Obviamente, antes de instruir, la persona debe de saber hacer, porque hay personas que quieren ser jefes pero no saben hacer las cosas.
Y en el caso, siento que es una cualidad cómo comunicar las ideas, debe de tenerse y debe de gestionarse las emociones de forma adecuada, porque estamos tratando con seres humanos, no con objetos. Entonces, la inteligencia emocional, que es un libro que yo les recomiendo mucho a ustedes, que es La inteligencia emocional según Daniel Goleman, es un libro que ustedes pueden encontrar en una librería, es sugerible que lo lean para que vayan gestionando sus emociones y no estemos ante una sociedad que criminaliza decir la verdad y que considere que esto es un discurso de odio cuando no lo es. Decir las cosas como son no es un discurso de odio. Creo en el que los conflictos en ocasiones comienzan de la forma como se expresan y debe de ser la persona que se forme en educación franca en decir las cosas aunque se ofendan, porque hay personas que pueden sentirse ofendidas por decir las cosas como son, y eso debemos también tener mucha inteligencia emocional y empatía al decirlo, y eso como lo demanda también la ciencia y como también nosotros debemos de manejar el recurso humano o instruir y formar a los estudiantes. Ahora bien, eso es como una breve introducción. Decirles que, pues la verdad, desde San Miguel hasta San Salvador ha sido una travesía en mi vida. Y que, como les mencionaba, me tracé ese objetivo. Gracias a Dios, yo soy creyente y creo que Dios me ha dado la posibilidad de fungir como profesor, puesto que cuando yo era trabajador, cuando estuve ejerciendo mi profesión en la industria, de una manera u otra tenía que instruir y formar a los técnicos que se encargaban en determinadas áreas. Creo que ya era un poco innato en mí el hecho de estar instruyendo. Obviamente todos podemos lograr y alcanzar e identificar esas cualidades, porque hay personas que no pueden dirigirse a otras, ya sea por falta de la gestión de las emociones, etc. Pero son elementos importantes que hay que señalar dentro del ejercicio docente. Decirles que para que una persona pueda ejercer la docencia tiene que leer, tiene que conocer, y no solamente debe de generar o debe de ser docente porque me eligieron y que yo iba caminando por ahí, vos vas a ser docente. No, tiene que poseer determinadas competencias que son invaluables. Eso lo identifiqué cuando comencé a trabajar. Dije, bueno, si quiero aprender a instruir y a formar profesionales, tengo que saber más, estudiar pedagogía, didáctica, establecer objetivos de aprendizaje acorde al pensum. Es algo que incluso se sigue estudiando para poder favorecer los conocimientos, porque la ciencia es dinámica, no es estática. Todo cambia y debe de analizarse en razón de formar profesionales que tengan las competencias, sepan hacer, pero una cosa es que tengan la humanidad. No queremos sacar esclavos o el famoso esclavismo moderno. Personas que mediten, piensen, emprendan y al mismo tiempo se desarrollen. Pero eso es un tema, o como dicen algunos, harina de otro costal. Las preguntas van orientadas a las TICs. Entonces, comencemos. Como les decía, mi nombre es Juan Agustín Cuadra Soto, tengo 39 años, me desempeño en el nivel educativo universitario, tengo 13 años hasta este momento y algunos meses de ejercer la docencia. Durante este tiempo, ¿cómo se ha sentido trabajando con los estudiantes? Pues verán, he descubierto algunos elementos que se han retomado que he retomado en capacitaciones de la neurociencia, estudiantes que manejan diversos comportamientos.
desde lo que es un estudiante que tiene proactividad hasta un estudiante que realmente no quiere estudiar, no tiene motivación, hasta irrespetuosos, hasta muy respetuosos. Y es un desafío porque cada grupo de estudiantes, cada promoción que recibo en la universidad presenta un perfil y no todos son iguales. Por eso cada ciclo académico tratamos en la medida de lo posible de individualizar a los estudiantes y abordarlos, porque hay de todo. ¿Qué herramientas tecnológicas conoces? Bueno, conozco, si estamos hablando de herramientas tecnológicas, hablemos un poco de software, computadoras, dispositivos como los teléfonos inteligentes, y si hablamos de hardware, hago un reparo, si hablamos de hardware, hablamos de computadoras, de ordenadores y de teléfonos de smartphone como este, ¿sí? Para poder hacer grabaciones. Obviamente hay otras como cámara fotográfica, cámaras de video, podemos utilizar grabadoras de voz, que son prácticas rudimentarias que ahora con el acceso a las tecnologías como los dispositivos como los smartphones o los teléfonos inteligentes podemos realizar. Podemos incluso tener acceso a redes sociales, a plataformas de video como YouTube, como Dailymotion, etc. Pero en fin, lo que quiero mencionar es, en razón de la pregunta, ¿qué herramientas tecnológicas desde hardware hasta software? Si hablamos de software, por ejemplo, este video lo estoy haciendo a través de OBS. Puedo también manejar firmware y otros software que me favorecen a mí lo que es hacer un video de una entrevista en este caso. A ver, considera que dentro del quehacer docente se necesita cierto manejo de las tecnologías. En la actualidad sí es necesario. Puesto que poco a poco tratamos nosotros de adquirir competencias para poder llegar a los estudiantes a través de dispositivos que hoy vemos que es normal. Ejemplo, redes sociales. ¿Qué alternativas utilizo? Bueno, o utiliza algún tipo de herramienta tecnológica para el desarrollo de mis clases. Sí. Por ejemplo, yo utilizo el software y el hardware, como les he dicho, utilizo ordenadores, hago mis grabaciones, hago clases tanto sincrónicas como asincrónicas si el tiempo lo amerita, y también tengo mis podcasts. Mis podcasts es una forma de cómo llegar al estudiante, ya sea podcast en YouTube o en Spotify. También estoy tratando de adentrarme a TikTok, que son para mí medios que facilitan la información y desmitificar mucho de lo que en redes sociales se habla como mito o como personas farsantes que dicen conocer y no tienen ninguna base científica para poder hacer algún tipo de argumentación. Entonces sí, estamos como catedráticos, como investigadores obligados a decir las cosas, a decir las verdades, y cuando no hay que asegurar, porque hay cosas que la gente asegura pero no lo es, porque tenemos que tener una base estadística, una base científica, estudios demostrables. Ya si son aspectos sociales es otra cuestión, o aspectos políticos, pero no es el punto, sino abordar desde el punto de vista ciencia, que es lo que yo en mi profesión como docente realizo en la universidad. ¿Considera indispensable estos dispositivos en el desarrollo de las clases? No. Porque puedo generar material complementario, puedo comunicarme con ellos, pero si en el dado caso se va la energía, yo puedo coger un pizarrón y comenzar a dar una clase sobre el tema que yo necesito abordar. Sin embargo, es
poco probable, o sea, hablando estadísticamente, que se vaya la energía en una institución como la universidad y nos quedemos solo con un pizarrón, pero puede ocurrir. O que es parte de nuestra formación en didáctica, en pedagogía, tener un plan B si no se diera la posibilidad. El caso de esta tormenta que acaba de pasar, que inhabilitó el acceso a los estudiantes a instalaciones físicas, nos vimos obligados a pasar a la virtualidad. ¿Cómo era la forma de impartir clases hace 5 años atrás con la actualidad? Bueno, en el pasado se utilizaban herramientas físicas como un pizarrón, como se utilizaban también retroproyectores. Todavía habían cañones para poder proyectar con computadora. Si nos vamos más atrás, pizarrón, tiza y libros. Obviamente para mí los libros siguen siendo vigentes porque tienen una base del cual parten en academia para darle validez y no decir es que vi en TikTok que alguien lo dijo, o vi en el rincón del vago, o vi en un PDF editable, por cierto. Entonces no podemos nosotros dar validez, y es importante las referencias, leer en qué libros encontramos esa información, porque los libros son fuente de conocimiento comprobado, estudiado, y no un tiktokero, que no estoy desmeritando un tiktokero, sino alguien que no tiene los estudios ni la formación, solo es creador de contenido y no tenga los saberes para poder expresar y afirmar determinados temas. ¿Ha tenido algún tipo de dificultad al utilizar las tecnologías? Sí. Inicialmente, conocer las novedades sobre cómo hacer grabaciones, por ejemplo, cómo hacer podcast, cómo utilizar determinados programas. No todos los programas son iguales. ¿Qué tipo de tecnologías? Me interesa la resolución. ¿Qué tamaño debe de tener la presentación para que un estudiante cualquiera pueda verlo en YouTube, en Dailymotion, etcétera? ¿Qué debe de llevar el contenido para que este no sea bloqueado? Si hay derechos de autor sobre algún sonido, cosa que ustedes están escuchando en este video, todo tiene, es libre, no tiene derechos de autor y puede ser utilizado para la creación de contenido. Es un ejemplo. ¿Considera que ha existido algún hecho que aceleró el uso de las tecnologías en el desarrollo de las clases? Bueno, sin duda. La pandemia del COVID-19 fue un catalizador sin precedentes. La necesidad de continuar la educación a distancia ha impulsado una adopción masiva de herramientas digitales en todo nivel. Esto generó un problema porque también decir que solamente utilizando las redes, las tecnologías, vamos a formar a los profesionales, no. Mi profesión es práctica. Tienen que estar haciendo reacciones químicas, tienen que estar haciendo análisis y haciendo síntesis. No puedo yo decir que solo, como algunas profesiones como derecho, de que solo lectura comprensiva, discusión y deliberaciones. No, en mi caso es diferente. En el caso de los que estudiamos ciencias de la salud es diferente. Tenemos que hacer prácticas profesionales. Entonces, sí, el COVID fue una situación que generó como catalizador la necesidad de acercarse a través de herramientas digitales con la gente. Además, eventos como el incremento de la conectividad a internet, la creación de plataformas educativas en líneas, está acelerando este proceso. ¿Cree que actualmente existan docentes que no hacen uso de la tecnología dentro del desarrollo de sus clases? Sí, aunque en menor medida que antes. La brecha digital docente se ha reducido significativamente, jóvenes, pero hay que enfrentar dificultades para adaptarse y acceder a las herramientas tecnológicas. Factores como la edad, la formación, los recursos disponibles pueden influir en este aspecto. Recuérdense que a medida tenemos responsabilidades, esto puede ser una frontera. Sin embargo, no es imposible.
no es imposible. ¿Cómo utiliza sus aparatos tecnológicos? Bueno, puedo utilizarlos de buena forma para la grabación de clases, para el acercamiento digital a través de clases así sincrónicas de diversas plataformas, ya sea Google Meet, Big Blue Button, Jitsi. Puedo utilizar también Teams, lo que es Skype. Bueno, hay otras como Skype. Se puede utilizar también Zoom, etcétera, dependiendo de la disponibilidad de los recursos que los estudiantes tengan también. O simplemente hago una clase sincrónica, la subo a YouTube y el estudiante tiene acceso a ellas. ¿Cómo se deben de utilizar estas herramientas? Bueno, la clave está en un uso pedagógico adecuado. Las herramientas tecnológicas deben ser un complemento a las enseñanzas tradicionales, no un sustituto. Se debe de utilizar para personalizar el aprendizaje, adaptando contenidos a las necesidades del estudiante. Otro elemento que puedo considerar es fomentar la colaboración a través de plataformas. Hay plataformas que lo permiten. Desarrollar habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad. Hay diversos programas que pueden utilizarse para poder ser mucho más creativos que en antaño, aunque obviamente en antaño se utilizaba mucho lo que es la creatividad a través de banner, póster, etc. Hoy se puede hacer, pero se puede hacer a través de programas, ¿saben? ¿Cómo intervienen las tecnologías para el desarrollo educativo tanto en lo personal como en los estudiantes? Bueno, en lo personal, los docentes pueden acceder a una gran cantidad de recursos. Podemos mantenernos actualizados y mejorar nuestras prácticas de enseñanza. Eso lo hacemos a través de revisiones de las temáticas que preparamos. Ser docente no es solamente leer, sino comunicar y saber expresar las ideas para una mejor comprensión y atención al estudiante. En el caso de los estudiantes, se fomenta el aprendizaje autónomo. Desarrollando habilidades digitales, les va a facilitar el acceso a la información y hacen uso de que el aprendizaje sea divertido y atractivo, porque en ocasiones podemos incluso hacer crucigramas, ahorcado, y eso pues lo puede ser un poco divertido y atractivo al estudiante. O sea, motiva, porque en muchas ocasiones solo fomentamos una motivación extrínseca y no intrínseca. Generalmente los estudiantes lo hacen por una nota, pero a medida se les está motivando, generando el famoso conflicto cognitivo, el estudiante se motiva, dice, qué curioso, a través de preguntas, de ejemplificaciones, que es una labor ardua, porque no todos los estudiantes son iguales. Ok, si pudiera abordar una opinión acerca del uso de tecnología, ¿sería negativa y positiva? ¿Y por qué? Bueno, definitivamente es positiva. La tecnología ofrece un enorme potencial para transformar la educación y hacerla más accesible, equitativa, efectiva. Sin embargo, es importante utilizarla de manera consciente y pedagógicamente sólida. Debo de admitir que desde el punto de vista negativo el estudiante puede perder la atención. Y hay algunos estudios que de hecho estoy recopilando por la parte didáctica, pedagógica. El uso de redes sociales, de los famosos Reels, hace que el estudiante tenga un perfil del tiempo de atención muy corto, de minutos y de segundos. Y el hecho que el estudiante o el joven tenga una tendencia a estar viendo tanto y no dejar de leer libros, le ocasiona un problema en la atención. Y eso pues debo de decirlo para que los estudiantes dejen de ver tanto TikTok. Yo a veces hasta fomento, no sé si estoy cometiendo un error, pero debo de decirles que trato de la manera de lo posible tratar de llegar al estudiante. Y no hago reels.
Generalmente cuando doy avisos son tipo Reels, pero cuando trato de comunicar una enseñanza debo de tomarme el tiempo, aunque pedagógicamente no más de 20 minutos. Pero ser franco, concreto y asertivo en decir las cosas. Ahora bien, ¿considera que la edad influye en el aprendizaje de las tecnologías? Sí, la edad puede influir en la rapidez con que se aprende nuevas tecnologías. Eso es algo natural. Los jóvenes suelen adaptarse más fácilmente, pero las personas de todas las edades pueden aprender a utilizar las herramientas digitales con la capacidad adecuada. El detalle es que la práctica es el maestro. Hay que estar actualizados. Y si ya nos falla la memoria, pues hay medicamentos, hay vitaminas y hay prácticas, hacer sopa de letras. O sea, hablo de la gente que ya tiene 60 años y no quiere perder y tener Alzheimer, ¿verdad? Entonces hay que siempre tener en cuenta el ejercicio mental. ¿Considera que hay algún rango de edad apropiado para aprender sobre las TICs? No. ¿Hay un rango específico? No. Los TICs pueden enseñarse desde las edades muy tempranas, adaptando los contenidos y las herramientas a las características de los grupos etarios. O sea, obviamente hablamos de pedagogía, hay que hablar de andrología, hay que hablar de las personas adultas. Las personas adultas son como niños a veces. Pero sí hay que tener formas de acercarse, de tener tolerancia, inteligencia emocional. No es fácil acercarse a los adultos, también no es fácil educar a niños. Los juegos lúdicos. ¿Ha identificado problemas ligados con las tecnologías? Sí. Los desafíos incluyen la brecha digital. Acuérdense que no todos tenemos acceso a dispositivos o a una conectividad adecuada. La sobrecarga de información es una dificultad. Hay gente que infoxica, hay tanto, suben PDFs. Debemos de ser también muy pertinentes en decirles a los chicos, miren, quiero que lean de este capítulo, de esta página tal a la otra página. No, léase, en el libro está. No es así. Obviamente el libro lo van a leer los muchachos desde un punto de vista motivacional, no obligarlos. Pero sí hay que decirles, en tal libro pueden encontrar de la página 1 a la página tal, en tal capítulo. Entonces, hay que saber seleccionar y evaluar la fuente de información. La privacidad y la seguridad es un dato importante. Hay muchas personas que tienen temor a que se les cojan los datos. Hay que tener mucho conocimiento sobre las medidas de seguridad, de protección, de spyware, de antivirus, etc. También puede existir mucha dependencia como problemas ligados a la dependencia tecnológica, la necesidad de estar en el teléfono conectado. Hasta en las clases recuérdense que si estamos en clase no tenemos que tener el celular a la mano. Son distractores. Hay personas que hasta los baños se llevan los teléfonos. O sea, qué ingratos. Ahí hay bacterias, ahí están tocando y están con el teléfono. Duermen con el teléfono. No. Hay que tener mesura. Pero esto es cosa aparte. ¿Considera que la tecnología influye en mis cambios emocionales? Bueno, puedo en algunas ocasiones ser muy pasional en decir las cosas y se escucha raro porque la gente me ve. Aquí hay estudiantes que están queriendo entrar, por ejemplo, y ven que estoy hablando solo, entonces dicen, bueno, ¿y el licenciado que tiene, no? Entonces el profesor Juan, ¿qué pasó? No, sí, definitivamente todos tenemos altos y bajos en las emociones. Cuando yo estoy triste trato de animarme. Cuando estoy muy alegre de tratar de calmarme también, porque recuérdense que expresar ideas, tomar decisiones tristes es malo, alegre es malo. Hay que tener cabeza fría para expresar las cosas. Obviamente hay emociones, somos emociones. Y en ocasiones, como en este momento ven que tengo mis altos y bajos, pero es cuando quiero expresar una idea, cuando quiero comunicar una idea. Y esto es importante porque un estudiante
le pone atención a la forma como cómo el profesor expresa las ideas, no como un robot, no. Esto hace que el estudiante medite sobre lo que está hablando el profesor. Entonces, ¿es importante? Sí, es importante y puede tener influencia en nuestras emociones, cómo decir las cosas. Ahora bien, creo que esa era la última pregunta. Debo de hacer un breve resumen, la verdad, si ustedes me lo permiten. La tecnología es una herramienta muy poderosa, que puede transformar la educación. Sin embargo, es importante conocer y utilizar de forma consciente y pedagógicamente estos instrumentos para maximizar los beneficios y minimizar los riesgos. Creo que es todo por hoy, jóvenes. Yo les agradezco que me hayan concedido la oportunidad de intervenir y poder expresar las ideas en base a una entrevista, que yo sé que no está la persona que me entrevista, pero por razones obvias de tiempo a lo mejor no se ha podido lograr de forma presencial o comunicativa a través de redes, y consideré en su momento que hacer una grabación sobre el punto puede ser una forma de acceder a que el estudiante o los que escuchan esta grabación puedan comprender. No olviden que siempre es importante la relación docente-estudiante. Somos seres humanos y no máquinas. Nunca una máquina va a sustituir a un ser humano. Siempre el humanismo hay que predicarlo dentro del ejercicio profesional, porque no somos máquinas, somos personas. Dios nos ha creado para ser seres de bien, seres de luz y no de oscuridad. Perdón si hablo un poco de religión, pero creo que todos tenemos cierto, o de un poder superior, si no sé, o de una entidad como se considere, pero yo como creyente lo digo. Espero que esto sirva para la formación de ustedes. Si nos vemos en la Universidad de El Salvador, los voy a saludar con mucha algarabía. Así que nos veremos. Hasta la próxima. Y pueden seguirme en mis redes. Tengo mis propios podcasts. Así que hasta luego, jóvenes. En un próximo programa o en otra grabación. Isn't life so amazing? Sometimes it can get crazy, but hey, that's okay. We've got another day to make mistakes and say sorry. There's no sense in our worry, 'cause all we can do is try our best to make it through with